Si usted tiene una Biblia en la mano, ábrala ya en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura y dice Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, versículo 2, perdón, versículo 2, versículo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor, así de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Cristo en esta hora. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere hablar, nos quiere decir. Y vamos a hablar acerca de el conformismo en que la iglesia ha caído. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que cada uno, dice la palabra del Señor, que cada uno no tenga el concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Según la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, nos habla que no nos conformemos a este siglo, o sea, a este mundo, a cómo actúa el mundo, cómo va el mundo. La otra vez estuve tocando el tema que dice que la iglesia no se parece en nada al mundo. Pero el problema de muchos hoy en día es que se han acomodado, han adoptado sistemas del mundo dentro de la iglesia. Y esto es muy peligroso, porque hay quienes que dicen que tienen dones. Y este es el peligro, que a veces se pasan de lo que Dios quiere darnos en la Biblia. Y la Biblia dice que no le debemos poner a la palabra ni le debemos quitar. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios es perfecta. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que ser recta. Por ejemplo, dice que no nos conformemos a este siglo. No debemos conformarnos a este mundo. El problema es de que muchos dicen, ejemplo, ahorita hay una conformación tremenda. Los gobiernos nos han puesto leyes, ¿no? Nos han puesto órdenes, y a veces como que se están cumpliendo más las órdenes del gobierno que las órdenes de Dios. ¿Cuántos pastores gritaban cuando estaba el estado de calamidad y decían: presidente, abra las iglesias, vamos a usar las medidas sustitutivas, vamos a usar las medidas correctas para no contaminarnos? Ahora imagínense, el gobierno dice: está bien que se abran las iglesias, pero por favor no se quiten la mascarilla, por favor lávense las manos. Es una orden del gobierno. O sea, y la iglesia ha copiado, se ha adaptado, se ha acoplado, se ha adaptado a este sistema de mundo.
como que el Espíritu Santo les fuera a dar coronavirus, porque ¿a quién va a adorar? Usted va a adorar al poderoso, a la iglesia entonces. Pero resulta que las leyes terrenales han puesto órdenes. Y ahí está el problema, en que a veces se obedece más al hombre que se obedezca a Dios. La necesidad de abrir las iglesias porque los niños inmaduros no quisieron estar en casa. Se aburrieron de estar en casa, se aburrieron de orar solos, se aburrieron de buscar solos, puros niños inmaduros la iglesia. Y entonces ahí es donde entra todo. Mientras que la palabra en Romanos 12:2 nos dice: no se conformen a este mundo, no se conformen. Mire, si vamos al banco, no nos dejan entrar sin la mascarilla, pero bueno, ahí tienen la razón, porque es una ley que hay. Pero en la iglesia, yo creo que los pastores no deben tomar las medidas que el mundo está tomando, porque es acoplarse al mundo y es desagradar a Dios. Y esto es lo más serio, ¿verdad, hermanos? Aquí es donde yo creo que un culto así no tendría sentido. Un culto con mascarilla no tendría sentido. Para nada, hermanos. Estaríamos desagradando a Dios, porque nos estamos adaptando al mundo, al sistema de este mundo. Como que desconfiando del Espíritu Santo, como que desconfiando del poder de Dios. Y solo se está cumpliendo un requisito. Y Dios no quiere que vayas a la iglesia solo por requisito. Dios quiere que vayamos a la iglesia. Y la iglesia no es el cajón, que quede claro. La iglesia es el que ha venido a Cristo, el que ha venido a Jesús. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero vemos que muchos dicen: no, es que hay necesidad de un cajón, es necesidad de un templo. Y están adaptándose al sistema del mundo. El mundo dice: usen la mascarilla. Ellos la están haciendo. En el trabajo yo le entiendo que usted use la mascarilla, porque es una ley que hay ahí. Pero la iglesia no tiene leyes humanas. La iglesia no debe tener requisitos humanos. La iglesia debe tener estatutos de Dios, mandamientos de Dios, porque dice que hay de aquellos que ponen su confianza en brazo humano. Hay de aquellos que descienden en oír consejo y no de mí, dice el Señor. Hay de aquellos que obedecen al consejo de los hombres. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta la inquietud de toda la gente de abrir iglesias? Por eso, mire, hay una profecía que dice que el sacrificio continuo sería quitado, y esto ya fue, porque esto fue mundial. Las iglesias se cerraron mundialmente. Esto quiere decir que se está cumpliendo la profecía de Daniel, y en otro tema les voy a hablar de eso. El sacrificio continuo, que representa al culto que se hace en lo espiritual delante de Dios, y fue quitado, porque entraría la abominación desoladora. ¿Y qué quiere decir abominación desoladora? Porque la abominación desoladora se metió en el altar, el mando del anticristo. El mando humano del anticristo se ha metido en las iglesias, y eso es la abominación desoladora. Estamos viendo cosas espantosas, cosas difíciles, que los hermanos como que no está pasando nada. Nadie hace el esfuerzo por santificarse. Hacen el esfuerzo por ir a la iglesia, al templo, ponerse la mascarita, pero no hacen el esfuerzo por cambiar. No hacen el esfuerzo por dejar el pecado. Iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la iglesia? Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Hay que ser inteligente, hermano y hermana. Estás en casa, busca de Dios como si fuera el último día de tu vida. Mire, hoy más que nunca la iglesia debe estar esperando al Cordero de Gloria. Hoy más que nunca la iglesia debe estar preparadita. Porque cuando Cristo venga, no vaya a pensar usted que se va a llevar a los que se estaban preparando. Cristo se va a llevar a los preparados, porque dice que cuando vino el esposo, aquella parábola tan impactante, tan maravillosa, nos dice que cuando vino el esposo,
Las vírgenes que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. Solo entraron con él las que estaban preparadas. Solo se van a ir con Cristo los que estén preparados. La iglesia se debe preparar bien. Si no se abrió el culto, gloria a Dios, hay que buscar con más fervor en casa, en el trabajo, donde quiera que te encuentres. Pero ten cuidado, no te adaptes conforme a este siglo. No te adaptes a las leyes humanas, porque puede ser un ay para ti. Ay de los que se apartan para oír consejo y no de mí, dice el santo. Ay de los que ponen oído más el consejo humano de los gobiernos que de Dios. Pablo dice con toda razón: no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el propósito de Pablo entonces? Sino transformaos, transformaos. Dios quiere una transformación, no una adaptación a este mundo. Abramos las iglesias y vamos a usar las medidas sustitutivas, las medidas de seguridad. No. Te estás adaptando al mundo. Te estás adaptando a los comerciales. Te estás adaptando a los bancos. Te estás adaptando a una ley del gobierno. ¿Y dónde está el consejo del Señor? ¿Dónde está el consejo de Cristo? ¿Dónde está el consejo del Señor Jesucristo, iglesia? ¿Dónde está la transformación? La gente hace todo lo que las leyes humanas le dicen, pero menos lo que Dios dice. No hay transformación en los hermanos. Y gloria a Dios por aquellos que se dejan transformar por el poder de Dios. Gloria a Dios por aquellos que se dejan transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, Dios lo hizo a usted ser pensante, Dios lo hizo inteligente. Dios no lo hizo a usted un burro. Dios no lo hizo a usted un animal. Dios a usted no lo hizo una gallina. Dios hizo gente con un cerebro capaz de pensar bien. Por eso la iglesia debe acoplarse y entender bien. Use bien el entendimiento. Dios dice: no se conformen a este siglo. El que no usa bien el entendimiento lo ve normal todo y no ve nada más que es una abominación desoladora. Las iglesias se han vuelto a abrir, pero ya no es el espíritu que está ahí. Ha entrado una abominación desoladora. El sacrificio continuo ha sido quitado, porque se han vuelto a abrir, pero ya no es lo mismo. Y ya no será igual la vida, dicen los pensadores, los noticieros. Dice la Biblia: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, hay que entender, esto no es solo nada más de llamarse cristiano, nada más de predicar, nada más de enseñar. Hay que ver cómo funciona el cuerpo de Cristo. Hay que ver cómo funcionaba el cuerpo de Cristo en el antiguo tiempo, donde la iglesia de Cristo se fundó. Hay que ver cómo funcionaban las cosas. ¿Cómo funcionaban las cosas? Hay que transformarse por medio del entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es imperfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Óigame bien lo que me están escuchando. ¿Quién les dijo a ustedes que la voluntad de Dios es imperfección? La voluntad de Dios ha sido y es siempre perfecta. Pero muchos no lo entienden porque no tienen el entendimiento, porque están conformados a este mundo. Se comportan igualitos que el mundo. Y este es el problema, que no les da la capacidad para poder pensar, para poder expresarse como se expresaba la iglesia del Señor. Algunos hasta se salen con el cuento: hay que estar sujetos a las leyes terrenales, las que fueron establecidas por Dios, sí, pero las que no son establecidas por Dios, no.
Hay que estar establecido en las leyes, pero las que son de Dios. No se conformen a este mundo, dice Pablo. En otras palabras, no sean iguales que los mundanos. No se apeguen al sistema del mundo, para que compruebe cuál sea la voluntad de Dios. Cuando una persona se renueva en la mente, va renovando su mente, va renovando su corazón, va renovando su alma, entonces entiende la voluntad de Dios. Entiende que la voluntad de Dios es la santificación, como dice 1 Tesalonicenses 4:3. Mire esto. Cuando dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, esta es la voluntad de Dios, y muchos no somos todos somos pecadores, dice. Mire que dice la Biblia: para que compruebe a alguien qué es la voluntad del Señor, es necesario que se renueve día a día, renovando. No deje que entre basura, no deje que entren malos pensamientos, no deje que entren malas ideas. Usted esté donde esté, ahí Dios puede estar. Miren lo que dice el apóstol Pablo, cuál es la voluntad del Señor. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y que hay de aquellos que dicen que no son perfectos, que hay de aquellos que hacen las cosas a la mitad, a medias. Porque sabía usted que hay un montón de cristianos, pero a la mitad hacen las cosas. Hay descarados que todavía van con el brujo y son pastores. No les pueden hacer nada porque ya van con el brujo y son pastores. Estoy diciendo lo que es. ¿Cómo es posible que hayan pastores así, pastor? Es que estos son corrompidos y puercos que se les ha metido el mundo y se han adaptado a vivir como el mundo vive y no como Dios quiere que vivan. Dice la palabra del Señor que cada uno de vosotros, oiga bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad del Señor. Mire, la santificación, en otras palabras, santos, en otras palabras, perfectos, en otras palabras, la iglesia del Señor debe entender cuál es la voluntad del Señor y no la voluntad de los hombres. Pero nadie lo entiende porque están adaptados al mundo. El gobierno dijo que usemos la máscara en la iglesia, tenemos que usarla. Ahí está el problema. Tienen miedo al coronavirus y tienen miedo al gobierno. Y la necesidad de ir a abrir la iglesia es porque hay tantos niños inmaduros que necesitan ver templo, que necesitan ver iglesia, y hay pastores inmaduros que necesitan tener un templo porque si no se acaban los ingresos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la renovación? Dios quiere que la iglesia no piense como piensan los mundanos. Yo he escuchado muchos testimonios, hermanos, que en el tiempo de la pandemia cerraron sus iglesias, se entregaron el local, ya no lo pagaron, se acabó. Y ahora que ya se abrió el país, volvieron a buscar un local, y no porque quieran vivir la santificación, sino porque siguen diciendo no somos perfectos. ¿Para qué están abriendo iglesia entonces? ¿Para qué van a pastorear siempre si no son capaces? Es que no somos perfectos. Mire, aquí la Biblia me dice que estos se están conformando a este mundo. Alguien que está nada más por cumplir o nada más por ganar su billete, mejor cierre la iglesia y vaya a vender tacos por ahí. Vaya a trabajar mejor. Porque el trabajo de Dios es muy delicado. El trabajo de Dios es muy perfecto. Ya basta de tanto adaptar las cosas de este mundo dentro de la iglesia. El apóstol Pablo nos está mostrando que la voluntad del Señor es la santificación. El apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que Dios nos hizo seres pensantes. Yo creo que aquel que es de Dios entiende lo que yo estoy diciendo. Que tener un cargo en la iglesia no es nada más de tenerlo.
que ser cristiano no es nada más de decirlo. Ser cristiano implica razonar y entender, comprender a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Entender que la voluntad del Señor es la santificación. Esa es la voluntad del Señor, mire. La voluntad del Señor es la santificación. Pero muchos no lo entienden. No se conformen a este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la agradable y perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Y Pablo vuelve a decir a los tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Apártense de fornicación. El mundo, la iglesia está fornicando con el mundo. Está acoplando las medidas del mundo. Pero ¿quién se santifica para que no lo toque la plaga? ¿Quién se santifica para que no lo toque la plaga? Mire, la iglesia se lava las manos con jabón. Está bien, lávese. Pero también lave así su alma con la sangre de Cristo. Lave así sus pecados en la sangre del Cordero. Límpiese de la iniquidad así también por dentro, no solo por fuera. Pues esta es la voluntad del Señor, es la santificación. Y que la iglesia se aparte de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero hoy en día, mire, ahí tienen los esposos a sus esposas con sus choritos, con sus pancitos, sus pans. Es que solo para dormir, pastor. Cada uno sepa tener a su propia esposa, no con pasiones desordenadas, no en pasión de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen a Dios. Ya vio, la iglesia debe ser diferente. Muchos no entienden la santidad, no entienden la voluntad del Señor, que es santidad. No como los gentiles. Los gentiles tenían a la esposa inmoralmente. Ya vio que hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. Por ahí salió un desvergonzado, sinvergüenza, llamado Byron Gruga, que de predicador no tiene nada. Este es más payaso que otra cosa. ¿Y sabe por qué son solterones? Porque se andan acostando con una y con otra, diciendo que la santidad no es que la mujer vista largo. Aguante usted. Mire, la Biblia dice aquí claramente que la santidad se demuestra por dentro y por fuera. Cada uno tenga su propia esposa, no en pasiones de concupiscencia. Que venga la esposa del pastor o la esposa del hermano de la iglesia y se ponga aretes, se ponga pintura, se ponga falditas cortas, se ponga vestidos ostentosos. Eso no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que los gentiles sí hacían eso porque no conocían a Dios. Pero los que conocían a Dios, había una diferencia entre la iglesia y los gentiles. Pero hoy en día no. Ahí sale este payasito de Byron Gruga diciendo que no, que eso no es santidad. No, la iglesia debe ser diferente al mundo. Óigame bien lo que estoy escuchando. Si no, no es iglesia. Si no, no es iglesia. Si no, no tiene nada de Cristo. La iglesia que tiene a Cristo lo refleja por dentro y por fuera. Oigan, hermanos, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, había una diferencia entre los gentiles y una diferencia entre las mujeres de la iglesia. Entre las mujeres de los hermanos de la iglesia había una gran diferencia. Y entre las mujeres de los gentiles, los paganos, los mundanos, había una gran diferencia también. Así es que la iglesia de hoy en estos tiempos tiene que haber una diferencia entre las mujeres que están en la iglesia de Cristo y las mujeres que están en el mundo. Entre los hombres que están en el mundo y entre los hombres que están en la iglesia. Una diferencia total. No tiene que haber agravio, no tiene que haber engaño. Hay muchos predicadores mentirosos engañando, que por Cristo no les importa mentir. Que ninguno agravie, dice.
Mire, esto es lo que tiene que hacer el proceder de la iglesia, es que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya lo hemos dicho y testificado, que ninguno engañe. O sea que, ay hermano, yo todavía me he hecho mi mentirita de vaquero. No, ahí va mal. Mira hermano, todos pecamos, todos somos mentirosos. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Sí, todo hombre antes de conocer a Cristo es mentiroso. Pero el hombre que ha conocido a Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. Que es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pasó la mentira, pasó lo malo, pasó todo lo viejo y ahora es nueva criatura según la palabra de Dios. Muchos pastores y predicadores dicen, mire, y están conformados al mundo. El mundo está lleno de mentiras, la iglesia está llena de mentiras también. Pero bien que piden que se abra la iglesia para ponerse la mascarita. Oiga bien lo que dice la Biblia, que ninguno agravie. O sea, que si el hermano pide fiado, que pague, hombre. Hay tanto descarado, mire, que se la lleva que es de sana doctrina y le gusta pedir fiado y no paga. Hay tanto sinvergüenza, mire, que le gusta andar pidiendo prestado. Le gusta andar enchatado en un carro, en una moto, pero pidió prestado y no quiso pagar. No quiere dar la cara. Ahí está el problema. Pedir prestado no es pecado. Pecado es no pagar. Es un agravio tremendo que se está haciendo hoy en día dentro de las iglesias. Ya debe parar esto. Óigame bien, evangelistas, pastores y hermanos de iglesias. La iglesia tiene que ser diferente. El mundo hace así porque el mundo es tramposo, pero la iglesia de Cristo es verdadera. Hay tanto sinvergüenza y por eso es que está todo arrastrado, hermano. Va prestando por aquí y no paga, se va para allá, no paga, se va para allá, y así va viviendo de los demás. Y por eso es que están destruidos, arrastrados, pobres, mendigos, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Porque han jugado con el evangelio, han jugado con la verdad. Que ninguno agravie en nada a su hermano, ni engañe, porque el Señor es vengador de todo esto. Oiga bien, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, ¿a qué nos llamó Dios entonces? A santificación. Aquel que me dice que no hay perfección en la iglesia, que no hay, hermano, santificación, está mal. Dice la Biblia que el llamado de Dios es santificación. Dice la Biblia que el llamado de Dios para que de verdad sea salvo el pueblo. Si usted no se quiere salvar, sigan lo que está pues. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Así que si usted no quiere aceptar lo que yo estoy diciendo, si usted está de acuerdo con el mensaje de este sinvergüenza de Byron Gruga, de muchos que por ahí toleran el pecado y dicen es que no todos somos perfectos, hermano, solo Dios es perfecto. Usted está desechando a Dios. Si usted no acepta la santificación en la iglesia, si usted no acepta que la iglesia debe estar sin mancha y que debe estar sin arruga, usted está desechando a Dios. Usted está desechando a Dios. El proceder del cuerpo de Cristo debe ser como Cristo lo demanda, no como el hombre lo demanda. El problema es que muchos están acoplando a este mundo en todo. Se están acoplando a este mundo. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No todos tienen la misma capacidad, pero sí tienen una capacidad buena. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual le es dado entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Mire cuántos piensan con más alto concepto que el que deben tener. La Biblia habla claramente de la santificación, pero los pastores tienen más alto concepto que la Biblia y dicen no podemos santificarnos por completo. ¿Por qué? Si la Biblia dice que la voluntad del Señor es la santificación.
La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no tuvo pecado. El cuerpo de Cristo estuvo santo. El cuerpo de Cristo estuvo real santidad. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme al de la profecía. O sea, Dios habla que tenemos diferentes dones, pero hay quienes que, mire, son tan mentirosos. Dicen que tienen dones de profecía y profetizan más de la cuenta. Profetizan más de la cuenta. Andan sacando muñecos, entierros y esto y lo otro, pero no sanan a la gente. Están teniendo más alto concepto que el que deben de tener. La Biblia dice que oremos por los enfermos se van a sanar. Que donde quiera que lleguemos y tocar la planta de nuestros pies, ahí será bendito ese lugar. Pero hoy en día miramos muchos tramposos por ahí queriendo llamar la atención en las redes sociales y en las aldeas más donde hay menos conocimiento, sacando entierros, pero no dejan libre a la persona. Es pura trampa, es pura maña para hacer negocio. La Biblia dice que no todos tienen la misma capacidad, pero tienen una buena capacidad. Ejemplo, usted tiene muchos miembros en el cuerpo, tiene ojos, tiene oídos, tiene pies, tiene manos, pero sus manos no van a hacer una mala función. Sus manos agarran la comida para llevarla a la boca, no la agarran para meterla en los ojos, ¿verdad? O sea que así tiene que ser la iglesia. El cuerpo de uno tiene muchos miembros y así es el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que tener la función para lo que fuimos llamados a hacer. Si a usted Dios lo mandó a profetizar, profetice. ¿Sabe? Los profetas de Dios desenmascaraban el pecado. Los profetas de Dios condenaban el pecado. Pero los profetas de hoy apoyan el pecado. Está haciendo una mala función y no es el cuerpo de Cristo. No es la función verdadera, correcta del cuerpo de Cristo, porque están haciendo una mala función. Ejemplo, los ojos tienen una buena función. Los ojos ven para donde deben de ver. Nos iluminan para no caer en el hoyo. Pero hoy, los que dicen que son el cuerpo de Cristo se encaminan por otros caminos. Ponen su vista en otras cosas. Y Pablo está diciendo que la iglesia debe tener un concepto de santificación, que se debe usar los dones que fueron dados conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, dice. Pero nadie quiere servir. Muchos quieren tener otros dones, pero menos el de servir. El que enseña en enseñanza conforme a la Biblia, no debe salirse, no debe ponerle, no debe quitarle a la enseñanza. El que exhorta en exhortación, el que exhorta en exhortación. Muchos se dan la tarea de decir malas palabras en sus exhortaciones. No debe pasar el límite, debe dar lo que es de Dios. Exhortar es señalar el pecado y llevar al hombre, enseñarle cómo salir del pecado. Pero por ahí muchos andan exhortando, hermano, y ellos andan viviendo peor, porque tienen una boca sucia, una boca asquerosa, que solo de calzones quieren hablar, que solo de esto y lo otro quieren hablar, que solo de cosas del cuerpo íntimas quieren hablar, y a eso le llaman exhortación. No, dice a la medida, a la medida. Usted debe entender que Dios lo llamó a santificación, que Dios lo llamó, hermano, a pureza. Pero ¿cómo lo van a entender si no son el cuerpo de Cristo? El que con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, dice. Con alegría. La iglesia del Señor debe tener una función, no debe acoplarse al mundo, no debe acoplarse a los mundanos. Y entendemos que la voluntad del Señor es la santificación. Y esto lo van a tener aquellas personas que tienen una mente renovada, una mente cambiada.
Porque mire, el proceder de los impíos pues no va a cambiar. Dice que los impíos van a proceder impíamente. Ahora los justos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 22:11 dice así la palabra del Señor acá. Dice, hermano, y habla el proceder de los hijos de Dios y el proceder de los impíos. Si usted dice que su pastor le está enseñando bien, que usted no es perfecto, que usted no debe ser santo, que usted va a ser santo hasta el día de la venida del Señor, no, eso es mentira. Usted, si no es santo a la venida del Señor, usted no se va, porque dice la Biblia que Dios viene por una iglesia que esté sin mancha y que esté sin arrugas. Se va a quedar porque le están mintiendo. Si a usted le dijeron que hasta ese día va a ser perfecto y no hace el mínimo deseo por cambiar, no hace el mínimo intento por cambiar, se va a quedar. Y entonces ahí va a estar lo malo. Mire, la realidad de la palabra es esta: que si usted quiere seguir así, siga. Yo no lo puedo obligar a usted. Yo no lo puedo cambiar a usted, porque de modo así le han enseñado, así quiere usted estar, no quiere abrir sus oídos a la palabra. Como dice Apocalipsis 22:11. Dice la palabra del Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, Dios no se mete con los injustos. No quieren, no quieren. No quisieron, no quieren. Pero se los va a llevar el río, se los va a llevar el infierno, se los va a llevar el tormento. Se van a llegar a la gran tribulación. El que es injusto, sea injusto todavía, dice. Oiga bien. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mire, en Dios es una cosa: ¿vas a estar en el mundo o vas a estar en Dios? Pero si vas a estar en Dios, no tenés que tener nada de mundo. No tenés que estar acoplado del mundo. No tenés que estar recibiendo consejo de hombres, sino el consejo de Dios. El que es inmundo, sea inmundo todavía, dice. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ya eres justo, practica la justicia todavía. El justo es llamado a practicar la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Hay santos en las iglesias todavía? Sí. ¿Quiénes son? Los que no se acoplan a la basura del mundo, sino que están acoplados a la palabra de Dios. ¿Hay justos todavía? Sí. Son los que no hacen las cosas injustas, sino que hacen las cosas justas de Dios. Y esto se les llama a seguir así, porque los injustos no quieren. Los injustos no quieren, por eso Dios les dice que sigan así. Porque ya tendrán su paga, tendrán su condenación. Pero los santos y los justos se les exhorta a seguir en justicia, a seguir en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Dios nos dio mente. Dios nos dio capacidad de pensar como gente, no como animales, no como seres sin pensamiento. Y dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estás en casa, transfórmate. Si no se ha abierto tu iglesia, transfórmate. No es el templo el que te va a salvar, son tus actos. Si practicas la justicia, si te sigues santificando, es eso lo que te va a salvar. Pero aunque vayas a la iglesia, aunque tomes las medidas de seguridad, pero si no tomas las verdaderas medidas de seguridad que son las de Cristo, de estar limpio, de estar santo, para ir al cielo, no te vas con Cristo. Aunque te laves las manos con lejía y jabón, aunque te pongas mascarilla para que no te entre el virus dentro de la iglesia, haciendo como que el Espíritu Santo no tiene poder, vas mal, hijo, vas mal, hija. Así que todo ser humano que me escucha debe humillarse ante Dios, porque su venida está cerca. Ya no es tiempo para estar en el pecado. Cambia esa mente cochambrosa que tienes. Transfórmate, renuévate según el poder de Dios, aleluya. Y de esa manera serás salvo. Entiende cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es la santificación. Y eso nos ayuda cuando dejamos lo malo, dejamos lo malo, dejamos lo malo y dejamos todo lo malo. Vienen más cosas buenas sobre nosotros. Padre y buen Dios,
he dado tu palabra, he dado tu mensaje. Dios mío, Dios eterno, oh, levanta, 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 Señor, al que ha oído tu palabra, al que va a seguir oyendo tu palabra, Dios mío. Oh, Señor amado, rompe toda cadena, toda barrera, para que el poder de la palabra siga obrando, siga, Señor, levantando vidas, siga restaurando, Señor amado, ese corazón, esa vida, Padre. Hoy oramos para que ocurra un milagro y muchos vengan, Señor, al arrepentimiento y que se convenzan que tú estás a las puertas. Y sin santidad nadie te verá. Sin santidad nadie te verá, Señor. Aquí estoy, Señor, he dado tu palabra. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas que hoy se fortalecen en tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.